como ya leíste en el título del video, mi novio me engañó con mi padre. Así como lo escuchas. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Hermana, yo nunca conocí a mi mamá, ya que mi mamá pues nunca quiso tenerme. Desde que se enteró, en el primer momento que se enteró que estaba embarazada de mí, ella no quería tenerme. Sin embargo, mi papá le insistió y la convenció pues de que sí me tuviera. En cuanto yo nací, hermana, en cuanto me tuvo, mi mamá me abandonó, me dejó ahí y ella se fue a seguir su vida. Fue entonces que mi papá pues se hizo cargo de mí. Toda la vida yo crecí al lado de mi papá y a pesar de que pues yo no tuve una mamá y a pesar de que mi mamá apenas la dieron de alta me abandonó, yo siempre estuve y pues muy agradecida. Yo era una niña muy feliz, era muy agradecida con la vida, con Dios, por haberme dado un papá como el que me había tocado, porque yo siempre dije que mi papá era el mejor padre que me pudo haber tocado en esta vida y yo siempre estuve muy agradecida con la vida por esto, porque de verdad es que era el mejor papá del mundo. Mi papá siempre se esforzó por darme lo mejor, siempre se esforzó para que yo, pues para salir adelante, vaya, para que tuviera todo. Mis papás me tuvieron muy jóvenes. Mi papá tenía 17 años y mi mamá 15 años y pues esa fue una de las razones más grandes que tuvo mi mamá pues para abandonarme, porque ella quería vivir su juventud pero no como mamá. Mi papá me contó que cuando yo nací, bueno, más bien cuando embarazó a mi mamá, él fue con mis abuelitos paternos, o sea, con sus papás, y lo echaron de la casa. O sea, le dijeron, aquí no te quedas, te me vas allá con la novia. Entonces se fueron a la casa de mis abuelitos maternos, con los papás de mi mamá. Y también lo mismo, lo corrieron de la casa y pues él se tuvo que ir con todo y una bebé de 1 mes, o sea, yo. Hermana, pues mi papá también era un adolescente de 17 años con una bebecita de 1 mes que andaba rodando por la vida pues para conseguir qué comer. Él me cuenta que durante muchos días estuvo pidiendo dinero en la calle para poder comprarme la leche, pues la fórmula, ¿no? Para darme de comer. Estuvo pidiendo dinero pues para tener agua, para que los dos comiéramos y pues sobre todo los pañales. Y quien tiene hijos sabrá que esto pues es muy caro y que los bebés se acaban muy rápido todo. Y pues mi papá se vio la necesidad pues de pedir dinero en la calle para poder sostener a esa bebecita. Poco a poco, gracias al arduo trabajo que mi papá hacía, de verdad que trabajaba en lo que él, pues en lo que fuera, hermana. La verdad es que mi papá pues ahora sí que no se podía poner los moños y trabajaba de todo para poderme sacar adelante y darme una mejor vida, y gracias a esto logró rentar un cuartito en el que me fui a vivir con él y pues ya las cosas estaban mejorando un poco. Sin embargo, pues se le complicaba un poco a mi papá porque pues él tenía que trabajar tiempo completo para poder sacar dinero y pues mantenerme. Afortunadamente, fíjate qué bonita es la vida, cómo te encuentras con personas que te apoyan en el camino, porque afortunadamente la dueña del lugar donde nos rentaba, pues como que no sé, le dio lástima ver a mi papá así y verme a mí así, y ella se ofreció a cuidarme para que mi papá pudiera trabajar. Para esto yo ya tenía 2 años, la señora me seguía cuidando, muy linda, y mi papá decidió estudiar una carrera técnica en enfermería, pues para poder pues tener más logros, tener un trabajo bien y pues que nos fuera cada vez mejor. Mi papá trabajó tanto, hermana, de verdad tanto, se preocupaba tanto por mí, con decirte que yo nunca pisé una escuela de gobierno, siempre estuve en escuelas privadas. Imagínate, mi papá de verdad se partía el lomo pues para que yo tuviera lo mejor de lo mejor, para que no me faltara absolutamente nada, y sobre todo él se preocupaba mucho porque yo tuviera una buena educación, y es por eso que él decía que lo mejor era que yo entrara a escuelas privadas. Y pues nunca, hermana, de verdad nunca pisé una escuela de gobierno, que no tiene nada de malo, pero me refiero a que pues mi papá se la vio difícil, ¿sí me entiendes? Se la vio difícil, y a pesar de eso, a pesar de que estábamos solitos, bueno, gracias a la señora que también me cuidaba, pues mi papá de verdad se esforzaba demasiado para que yo tuviera los mejores estudios. La verdad es que por un lado siempre me dio mucha pena
en ese sentido porque no me parecía cómo la vida había tratado a mi papá. O sea, yo sentía que por un lado eso era muy injusto lo que mi papá había vivido. Sin embargo, pues yo, gracias a esto, yo le estaba eternamente agradecida por todo lo que mi papá hacía por mí. Y bueno, hermana, pues ya pasó el colegio, secundaria, preparatoria, y llegó el tiempo de entrar a la universidad. Algo que te quiero mencionar y cabe señalar y resaltar, que mi papá y yo nos teníamos una confianza, hermana, increíble. Pues imagínate crecer los dos solitos, pues obviamente nos teníamos una confianza increíble. La verdad es que mi papá y yo nos contábamos absolutamente todo, no había cosa que yo no le contara a mi papá. De verdad, la confianza que teníamos, porque además de ser mi papá, él era mi mejor amigo. O sea, yo le contaba sin pena, sin vergüenza, nos contábamos todos los dos y la verdad era algo muy bonito, de verdad. Es que yo no te puedo explicar, simplemente la relación que yo tenía con mi papá era maravillosa, hermana. Si yo tenía un problema en alguna situación, yo se lo platicaba a mi papá me aconsejaba, lo resolvía y demás. Pues bueno, ya en la universidad yo conozco a un chavo que le vamos a poner Benjamín. Benjamín venía de intercambio, venía de otro país y pues entró a la universidad donde yo estaba, mi salón, y yo poco a poco, nos hicimos muy amigos, pero poco a poco yo empecé a sentir mucha atracción y me empecé a enamorar mucho de él porque Benjamín era un chavo de verdad increíble, era caballeroso, era muy lindo, era muy cuidadoso, sobre todo era súper estudioso. De verdad que él ponía por sobre encima de todos sus estudios y tenía muchos valores y pues a mí eso me atraía más y hacía que me enamorara cada vez más de Benjamín. Pues te digo, yo estaba ya muy flechada de ese tal Benjamín, entonces un día llegué y le conté a mi papá, le dije, oye, pa, ¿qué crees? Hay un chavo que somos amigos ahorita, pero la verdad me gusta y pues no sé qué hacer. Y mi papá me aconsejó, hija, cuéntale la verdad, dile lo que tú sientes. ¿Quién quita, quién sabe que él también sienta lo mismo y pues terminen siendo pareja? Y yo dije, pues puede ser, hermana. Así que dije, bueno, pues en algún momento le voy a confesar lo que siento a Benjamín. Yo en mis 19 años, porque en ese momento tenía 19 años, nunca había tenido un novio, o sea, todo esto era nuevo para mí. Entre la plática con mi papá, pues estábamos con eso de la chispa del amor. Yo le dije a mi papá, oye, pa, ¿no te gustaría o por qué no quisiste rehacer tu vida? Porque mi papá era muy joven, era muy guapo, entonces, pues yo sí quería que estuviera conmigo, pero también me hacía ilusión que él rehiciera su vida porque, pues, se lo merecía, entonces no nada más quería que estuviera atrapado todo el tiempo como papá, sino que también pues fuera feliz y tuviera alguna pareja. Bueno, hermana, aquí va algo que te voy a contar. Como te digo, mi papá y yo nos teníamos demasiada confianza. Llegó un punto donde yo ya tenía una edad muy madura y mi papá me confesó que le gustaban los hombres y las mujeres, o sea que les gustaban los dos. Yo la verdad nunca le vi nada malo, mi papá siempre me educó para tener una mente abierta y respetar a la gente, no importa sus preferencias, entonces yo no le veía nada malo. Entonces cuando empecé a hablar con él de amor y todo eso, yo le dije, ¿por qué no pues estás con alguien, un hombre, una mujer que te haga feliz? Entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo la verdad ya me siento viejo, que pues para nada estaba viejo, pero me dijo, yo ya me siento viejo, la verdad que yo me da flojera empezar de cero, yo con que tú estés feliz, yo voy a estar feliz. Esas fueron las palabras de mi papá. Días después, pues decidí seguir los consejos de mi papá y confesarle a Benjamín lo que sentía y decirle pues que realmente yo estaba enamorada de él. Para mi fortuna, Benjamín me confesó que también estaba enamorado de mí y ahí es donde comenzamos a ser pareja. Yo estaba demasiado feliz, hermana, porque pues era mi primera relación, yo estaba súper ilusionada. Llegué ese día y le conté a mi papá estaba muy feliz por mí y me dijo, hija mía, les deseo lo mejor. Yo estaba que no cabía de felicidad. Pasaron algunos meses y mi papá y Benjamín todavía no se había dado la oportunidad de que se conocieran, entonces yo quise organizar una cena para presentarlos, ¿no? Total, mi papá cocinó ese día para que Benjamín fuera. Hermana, fue la cena más hermosa del mundo. Los tres estuvimos cenando, platicando, riéndonos. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo de tener a un padre como el que tenía y a una pareja como Benjamín. Para mí era el hombre más bueno, más bondadoso, con valores de todo el mundo. Yo estaba contentísima por lo que la vida me estaba dando.
Cuando ya Benjamín se fue de la cena, mi papá me dijo que le parecía buen chico y que pues esperaba que fuéramos felices. Pasó el tiempo y ya íbamos a cumplir un año, bueno, cumplimos un año más bien de relación Benjamín y yo, y ese día decidimos ir a un restaurante a celebrarlo. Hermana, pues agárrate, porque íbamos para el restaurante, pues íbamos muy contentos a comer, mi novio Benjamín y yo, y en eso me habla mi papá y me dice, necesito que te regreses a la casa. Y yo, ¿qué está pasando? Mi papá sabía que yo iba a ir a celebrar con mi novio, ¿no? Y me dice, regrésate a la casa, es urgente. Benjamín me acompañó, llego a la casa, hermana, y me dice mi papá, me acabo de enterar que tu mamá acaba de fallecer debido a un accidente automovilístico y quiero que te vayas a despedir de ella. Yo, hermana, me quedé helada en ese momento. Pues obviamente yo no entendía por qué mi papá quería que me despidiera de mi mamá, o bueno, sí, porque pues ella me trajo al mundo y se llama mamá, sí, pero pues en realidad yo le dije, a ver, pero ¿por qué? Si tú sabes que ella me abandonó. Y me dijo mi papá, yo no quiero que vivas con ese rencor y quiero que te despidas de ella, porque al final del día fue tu mamá, ¿no? Entonces, bueno, hermana, pues decidimos ir al funeral, llegamos y pues obviamente yo no conocía absolutamente a nadie. Estaban los papás de mi mamá, o sea, mis abuelos maternos, y nos corrieron. Fíjate, nos corrieron del funeral y mi papá se acercó y les dijo, por lo menos dejen que ella se despida de su mamá, ¿no? Y pues obviamente pues mis abuelos, para no hacer un escándalo, pues permitieron que yo me despidiera. Ay, hermana, pues yo me acerco al ataúd, me acerco y no te puedo explicar lo que yo sentí. Ahí estaba mi madre, la persona que me abandonó, que no me quiso. Yo cuando la vi tenía un gran parecido a mí, de verdad. Yo sentí algo en lo más profundo de mi ser. Yo no sé cómo explicarte esa sensación de, pues en ese momento se me salieron las lágrimas. Yo nunca conocí pues a mi mamá y era un sentimiento muy pues inexplicable. Yo ahí le estaba llorando a la señora que me abandonó y como la verdad no tenía nada que decirle, simplemente le agradecí por haberme dejado con mi padre. Eso fue lo único que yo le tenía que agradecer. Hice eso y me fui de ahí. Bueno, hermana, pues fue muy difícil esos días, ¿no? La verdad no sabía cómo sentirme en realidad. Benjamín estuvo conmigo en cada momento, estuvo apoyándome y todo, entonces pues bueno. Pasando a temas más amables, yo no conocía a los papás de Benjamín porque ellos vivían en otro país y por temas económicos no se habían podido venir para acá. Total que me dice, oye, ¿qué crees? Se van a venir mis papás a vivir ya conmigo, entonces te los quiero presentar. Se da el momento, fuimos a comer con ellos, los papás súper lindos, me cayeron súper bien, me trataron muy bien. Ya casi para irnos, la mamá de Benjamín, mi novio, me dice, estoy feliz de que mi hijo se haya ido por el camino correcto, por fin. Y yo dije, ¿pero por qué? Si Benjamín siempre ha sido una buena persona, la verdad nunca le vi algo malo, pero no le tomé importancia y nos fuimos. Bueno, hermana, pues se acercaba el día de mi cumpleaños y yo organicé un fiestón con amigos, con mi papá, obviamente Benjamín. Y pues mira, mi papá no es de beber, entonces ese día todo el mundo, mira, nos la pasamos increíble, bailamos, bebimos. Mi papá pues como no estaba acostumbrado a eso, a tomar, pues se fue a dormir temprano porque él al día siguiente se iba a ir al hospital a trabajar. Y pues bueno, así quedó, mi papá se fue a dormir y en eso Benjamín, mi novio, pues también ya andaba medio tomadón. Yo lo llevé a mi recámara, lo acosté ahí y yo me bajé a la fiesta a seguirla. Pues yo ya no supe de mi hermana, yo nada más desperté en el sillón de mi sala con una cruda tremenda, o sea que la fiesta estuvo a reventar. Mi papá ya se había ido a trabajar temprano y en eso baja Benjamín y pues bien raro, así se despide y se va y yo, pues sabe, a lo mejor también anda crudo, ¿no? Pues hermana, ándale que a los días Benjamín empezó a comportarse súper raro. No me contestaba las llamadas, no me contestaba los mensajes, todo estaba pues muy extraño, no entendía y obviamente en ese momento dije, tiene a otra. Lo primero que hice fue contarle a mi papá y mi papá me dijo, ay hija, a lo mejor estás pues malinterpretando las cosas, habla con él. Y dije, bueno, sí, igual y yo soy la del problema, ¿no? Yo estoy pensando mal. Agárrate, porque aquí viene lo más fuerte de la historia. Ojo de loca nunca se equivoca y yo sabía que algo raro estaba pasando con Benjamín porque él era muy lindo y muy amable y dejó de serlo.
En una ocasión llegué a la universidad y él ese día había faltado. Benjamín por nada del mundo faltaba a la escuela, hermana. Por nada. Así hubiera un terremoto, él no faltaba a la escuela. A mí me pareció muy raro y dije, pues ¿sabe qué está pasando? La verdad yo no me sentía bien ese día, me sentía extraña por la situación y decidí saltarme algunas clases e irme a mi casa. Cuando llego a mi casa escucho unos ruidos. Trabajar. Subo al cuarto, escucho unos ruidos extraños, me asomo al cuarto de mi papá y ahí estaba mi papá y Benjamín teniendo sus cosas. Ya te imaginarás qué. Yo pegué un grito impresionante pues de lo que yo estaba viendo. Mi papá se tapó, me dijo, hija, no es lo que tú crees. Y yo, en eso, Benjamín le dice, no, ya nos descubrió, ya no hay que mentirle, hay que decirle la verdad, se lo merece. Esas palabras a mí no se me van a olvidar nunca, hermana. Nunca, cuando le dijo que me dijeran la verdad. Yo les pregunté que desde cuándo. Pues resulta que el día de mi cumpleaños se les hizo fácil, tuvieron sus cosas y se enamoraron. Y desde ese día de mi cumpleaños ellos mantenían una relación a mis espaldas. Ambos me pidieron perdón. Benjamín me dijo, perdóname, yo intenté amarte, intenté estar contigo. Y me dijo, pero si yo me metí contigo no fue porque me gustaras o estuviera enamorado. Es que era presión de mi familia. Porque pues mi familia no me acepta como soy. Y ahí es donde entendí por qué la mamá me había dicho lo que me dijo. Ambos me dijeron que pues era inevitable tener esos sentimientos, que desde el día que los presenté se enamoraron. Mi papá me dijo que sí, que efectivamente desde que lo conoció pues se enamoró, pero que él no quería meterse en mi relación porque él me veía muy feliz, pero que tampoco podía evitar lo que sentía por Benjamín. Obviamente esta traición me dolió muchísimo, hermana, me dolió la traición de Benjamín, pero más la de mi padre. Mira, yo no sé, hermana, yo no sé si fue por todo lo que me dio, por todo el amor, por todo lo que mi papá se esforzó y luchó por mí, pero ¿sabes qué hice? Le dije a mi papá, ¿te hace realmente feliz, Benjamín? Y me dijo mi papá, la verdad es que nunca me había sentido tan feliz y tan enamorado de alguien como me siento de Benjamín. Yo en ese momento le dije, está bien, yo deseo que tú seas feliz al lado de Benjamín, porque te lo mereces. Pero yo me voy de esta casa porque el dolor y el sufrimiento que tengo en este momento, pues no lo puedo borrar. Aunque quiero que seas feliz, no puedo estar aquí contigo. Mi papá me pidió de rodillas que por favor no me fuera, pero hermana, yo no podía estar un segundo más, ahí iba a explotar. Me fui a la casa de una amiga y esto ya pasó hace 7 años y yo sigo con el mismo dolor. Mi papá me siguió pagando la carrera respetando que no nos viéramos, porque yo no lo pude ver después de lo que pasó. Hoy en día soy completamente independiente, me va muy bien, tengo un trabajo estable y desde entonces, hermana, yo no he tenido una relación amorosa porque me da miedo volver a sufrir de la manera que sufrí. Mi papá y Benjamín formalizaron su relación, actualmente viven juntos, siguen viviendo juntos desde hace 7 años. Y mi papá, aunque me ha rogado e insistido durante todo este tiempo que nos veamos, la verdad es que yo todavía no tengo el valor de pararme enfrente de mi padre. Todavía me sigue doliendo mucho. Todo el dolor y todo el sufrimiento que me ocasionaron en ese momento lo sigo teniendo. Lo estoy tratando en terapia porque yo sentía que sola no podía.